Buenos días. Hoy viernes yo creo que ya vamos a ir cambiando la manera, como ya les decía, dedicar los viernes de la salud. Estamos ya terminando un fortalecimiento del programa de salud en tu vida. Yo creo que el próximo viernes lo presentamos, pero por lo pronto pues vamos a dar el informe normal que damos cada semana y le pido a Eduardo como siempre. Gracias, jefa. Hola, muy buenas noches a todos. Saludarlos. Les platicamos cómo va la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. La buena noticia es que continuamos por 2 semanas más, por lo menos en semáforo verde. Esto ya hilaría 6 semanas consecutivas que la ciudad se encuentra en este color del semáforo. Y de acuerdo a la notificación que recibimos ayer del Gobierno de México, nos encontramos en 2.5 puntos de 40, lo que significa el punto más bajo del semáforo desde que se mide la pandemia con este mecanismo. Bajamos de 3.5 a 2.5 en la última semana. Siguiente. En términos de las hospitalizaciones en el Valle de México, este es el primer viernes que podemos ya darles la buena noticia que estamos por primera vez debajo del mínimo de hospitalizados que tuvimos durante junio del presente año. Al día de ayer había 688 personas hospitalizadas aquí en el Valle de México. Esto ya es 80 menos en números redondos que el mínimo que habíamos visto en el periodo entre la segunda y la tercera ola. Entonces, afortunadamente ya estamos en mínimos históricos de hospitalizaciones en el Valle de México. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, con los 514 hospitalizados que se encuentran hoy en hospitales públicos y privados por COVID o sospecha del mismo, estamos ya 60 abajo del mínimo anterior que habíamos experimentado el día 13 de junio del presente año, y afortunadamente entonces continúa una mejoría más allá del mínimo que habíamos visto entre las 2 olas previas. Entonces estamos ya en mínimos históricos, tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana del Valle de México de hospitalizados por COVID-19. Siguiente. En términos de ingresos hospitalarios, así se ve la curva, estamos también en mínimos de ingresos hospitalarios, 290 ingresos en la Ciudad de México en la última semana por COVID sospecha del mismo. Pueden ver cierta estabilidad en la última semana. Normalmente esto pasa en las semanas que tienes días feriados. Tuvimos la semana pasada, el lunes y 2 de noviembre, días feriados, entonces cae un poco más rápidamente y por eso parece estabilidad, pero seguimos afortunadamente en números históricamente bajos. Pueden ver ahí en la línea, en los punteada, que estamos ya pues bastante más abajo que el mínimo que vimos en junio. En junio nuestro mínimo fue cerca de 340 hospitalizados por semana y ahora estamos ya rompiendo esa barrera de los 300 en la última semana. Siguiente. Casos activos, también tenemos el mínimo histórico de casos activos en la Ciudad de México con ligeramente menos de 4,000. El mínimo previo ha sido 5,000 y esta semana ha continuado descendiendo. Entonces también podemos afirmar que desde que estamos midiendo este indicador, desde que se incrementó la capacidad de pruebas en la ciudad hace un poco más de un año, tenemos ya el número mínimo de casos activos identificados en la ciudad en un periodo de 7 días. Siguiente. Y afortunadamente esta reducción se ha visto en todos y cada uno de los grupos de edad, desde menores de edad, que pueden ver ya está muy cercano a los números mínimos que ha tenido en toda la trayectoria de la pandemia, y en todos y cada uno de los grupos no vemos una interrupción en la mejoría de casos activos a la baja. Siguiente. En los indicadores que nos muestran un poco más qué puede venir en las siguientes semanas, que son normalmente positivos y positividad, en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, el promedio diario de la última semana es 140 positivos identificados diarios en la ciudad. En este mismo indicador también vale la pena resaltar que la semana pasada fue atípica, tuvo una caída más dramática de la que normalmente veríamos, derivado de que el lunes y martes, 1 y 2 de noviembre, no estaban activos todos los macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, lo que bajó la capacidad de toma de muestras y por lo tanto los positivos. Pero sigue bajando la positividad, que nos dice que seguimos en una senda de mejoría de casos activos en la ciudad. En este caso estamos ya en el mínimo histórico otra vez, 2.9% de positividad en los últimos 7 días en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Rompimos la barrera del 5%, que había sido nuestro mínimo previo, que había sido, pueden ver ahí en la meseta, entre mayo y junio del presente año, y estamos todavía en una tendencia a la baja. Entonces, afortunadamente, los datos que normalmente nos refieren qué va a pasar en términos de hospitalizaciones en las siguientes semanas siguen a la baja. Siguiente. Y finalmente les comentamos rápidamente la estadística de cómo va el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente.
Tenemos a la fecha, no se han movido los porcentajes, 100% con por lo menos primera dosis, en realidad estamos ya casi pegándole al 101%, estamos en 100.4% ahorita de cobertura con los rezagados que han venido y 94% con esquema completo. 13.575.172 dosis se han aplicado en la ciudad. En los últimos 7 días, es decir, el sábado que concluimos vacunación, así como ayer y antier que volvimos a iniciar en la jornada, hemos aplicado 60.000 vacunas. Entonces ese es el incremento que ha habido en los últimos 7 días. Siguiente. Les recordamos cómo está el calendario de vacunación en la presente semana, de miércoles 10, es decir, hace 2 días hasta mañana, sábado 13. Tenemos estas 2 sedes, la Biblioteca Vasconcelos con AstraZeneca y CanSino para primera dosis, el Censis Marina con Sputnik y CanSino para primera dosis, rezagados de segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca en Vasconcelos y rezagados de Sputnik y Pfizer en Censis Marina. También estamos atendiendo a adolescentes con comorbilidades en el Censis de la Marina. En los 2 días que llevamos, 10 y 11 de noviembre, es decir, miércoles y jueves, hemos aplicado estas dosis, un poquito menos de 20.000 dosis en 2 días, 4.565 rezagados de primera dosis y 15.203 personas que han completado su esquema. Les recordamos, nos ayuda mucho que respeten el calendario para poder distribuir a las personas de la mejor manera posible. Aquí lo tienen a la izquierda y los requisitos son muy sencillos, simplemente identificación, expediente de vacunación de mivacuna.salud.gov.mx y para segunda dosis el comprobante de primera dosis. También les queremos decir, no vamos a presentar en este momento exactamente qué sedes van a estar activas la próxima semana, derivado de que la biblioteca y el Censis van a estar ocupados, pero mañana vamos a anunciar, bajo este mismo calendario que hemos llevado semana por semana, qué sedes estarían activas la próxima semana para atender vacunación. Entonces, afortunadamente podemos continuar una semana más de atención a rezagos, vamos a poner sedes que sean de fácil acceso para distintas zonas de la ciudad, pero mañana estaremos ya anunciando, pero lo importante es, habrá vacunación también la próxima semana. Siguiente. También, si acaban de cumplir 18 años, no pudieron acudir a su cita de primera o segunda dosis, les recordamos, es muy fácil registrarse en vacuna en el 51515 a través de un mensaje de texto y con eso les enviamos una notificación personalizada de qué sedes pueden acudir para recibir su vacuna, en qué días y en qué horarios. Sería eso entonces de mi parte y le paso la palabra a la Secretaria de Salud. Gracias, buenos días a todos y a todas. Y bueno, el reporte de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar para esta semana. Lo que tenemos fueron 132.334 personas atendidas en los módulos de Salud en tu Vida. El total de detecciones fueron, 77.692, el 65%, y con 31.206 detecciones de sobrepeso con el 26%, obesidad 24.078, el 20%, con diabetes las personas 13.388, 11.4%, y también con hipertensión 9.020 personas identificadas, detectadas, que es el 7.65%. El día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad y entonces tenemos actividades en todas las jurisdicciones sanitarias y feria de servicios en 30 puntos de la ciudad. Y actividad, sobre todo actividad de orientación nutricional y activación física. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro de El Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarles, ya a 2 semanas de la vacunación de menores con comorbilidades, vemos que la cifra en comparación con el estimado todavía es muy baja, eran alrededor de 150.000 menores que estimaban en estas condiciones. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno de que no hubo una alta demanda de la vacuna para este sector? Bueno, aquí hay que considerar que son menores cuando están con estas comorbilidades graves, tienen dificultades de movilidad, muchas veces tienen que estar aislados, internados, entonces por eso está abierta la posibilidad de que se registren y de que en el momento en que puedan acudan a su vacuna. Estamos cerca de sobrepasando los 20.000 registrados.
Y vacunados. igual que los rezagados, esta vacunación también se mantiene abierta permanentemente. Sí, de hecho está así. En las sedes se vacuna tanto rezagados como jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades graves. Gracias. Doctora Oliva, también me gustaría preguntarle, desde que terminó la vacunación en general a adultos mayores, a la fecha se han registrado alrededor de 200, no más de 250 muertes por COVID. Preguntarle, ¿qué porcentaje podemos atribuir de estas muertes que no estaban vacunadas las personas que lamentablemente fallecieron? En nuestros hospitales, el dato de las personas hospitalizadas es de 80% sin vacuna. O sea, tenemos pocos hospitalizados ya en este momento, pero de esos, el 80% no tienen vacuna. ¿Y podemos atribuir un porcentaje similar en las muertes? Tendríamos que ver el dato específico de defunciones, pero en el caso de las hospitalizaciones, que son cuadros graves, el 80% no tienen vacuna. Ok, gracias. Y por último, me gustaría preguntarle en un tema aparte. En 2020, durante la emergencia sanitaria, la Ciudad de México registró un descenso del 36% en nacimientos, la cifra más baja desde que se tiene registro en el INEGI en 1985. Hay alcaldías que registraron descensos como Xochimilco de casi la mitad. Preguntarle, o si han evaluado ustedes esta situación de por qué se dio esta situación, si influyó directamente la situación de la emergencia o a qué lo podemos atribuir. Tendríamos que revisar específicamente esos datos para tener, digamos, un análisis de por qué. Lo que sí es importante señalar es que nunca dejamos de brindar servicios y nuestros hospitales materno-infantiles siguieron atendiendo a las mujeres embarazadas y en proceso de parto, y también tuvimos un convenio con la iniciativa privada que apoyó para liberar camas COVID, nos apoyó atendiendo parto eutóxico en sus unidades. Ok, gracias. Y nada más una precisión, no hay ajustes en las actividades económicas para la siguiente semana con el verde todavía. Seguimos igual. Okay, gracias, buen día a todas y todos. Continuemos con Kevin Ruiz del Universal. Muchas gracias. Preguntarle primero a la secretaria de Salud sobre este tema de un grupo de trabajadores o personal adscrito a la Secretaría que ha realizado actos de extorsión y del cual la Policía Capitalina detuvo a una persona. Preguntarle qué información ustedes tienen al respecto y si se ha iniciado algún tipo de procedimiento interno para detectar a estos, por lo menos 5 personas que señala la Fiscalía en una investigación, por favor. Sí, la persona que se detuvo se ostenta como verificador, pero no es verificador ni trabajador de la Secretaría de Salud. Sí fue trabajador, pero ya no es trabajador de la Secretaría de Salud. Y se ostenta como verificador, cosa que no, cuando estuvo trabajando en Secretaría de Salud, era un administrativo. Entonces, lo que se está haciendo es poniendo una denuncia por usurpación de funciones. Y del resto de las personas que también son señaladas, que presuntamente también trabajan en la Secretaría de Salud, ¿tienen información? Lo tiene la Fiscalía. ¿Ustedes no han iniciado algún tipo de procedimiento? Nosotros lo que hemos hecho en general en toda la Secretaría es monitorear y sacar a las personas que identificamos con prácticas poco transparentes, irregulares. Se manda al OIC, tenemos las denuncias de algunos trabajadores y esto se manda de inmediato al órgano interno de control, porque es muy importante que ustedes sepan que tenemos una lucha frontal contra la corrupción y muchas de las cosas que de repente salen tienen que ver con que inhabilitamos personas, cesamos a personas, removimos a personas porque estaban vinculadas a actos de corrupción o mala práctica, y entonces se procede y tenemos una reacción, por supuesto, de personas que están defendiendo sus privilegios. ¿Se podría saber el número de estas inhabilitaciones, estas bajas, y por qué tipo de casos se dieron? Lo podemos tener, desde luego, se los mandamos. Perfecto. También preguntarle a la doctora,
Ayer el secretario de Gobierno anunció que la siguiente semana se va a iniciar con un reordenamiento del comercio informal o el ambulante. Si nos podía ayudar precisando cómo va a realizarse este reacomodo, va a ser en calles específicas, se van a quitar algunas, y el número, pues hasta ahora, de ambulantes que tienen registrados, por favor. Esto lo lleva el secretario de Gobierno. El área de la Secretaría de Gobierno que ve esto es una subsecretaría especial. Hubo algún desbordamiento en ciertas zonas y lo que se hace pues es primero buscar acuerdos antes de medidas coercitivas mayores para que pueda ordenarse. Obviamente hay zonas en donde está prohibido desde hace mucho tiempo, del polígono A particularmente, y ya prefiero que la Secretaría de Gobierno en el plan integral se los pueda mostrar. ¿Pero no se estaría llevando, digamos, un tipo de operativos como el que se realizó en Manuel Doblado? Operativos hay todos los días, porque Pero en las zonas donde está prohibido que se instale el comercio en vía pública, pues siempre tiene que haber una vigilancia permanente para que así no ocurra. Pero en particular otros acuerdos que se han llegado y una parte muy importante, Polígono B y lo que está detrás de Palacio Nacional principalmente, ya Secretaría de Gobierno se los puede informar. Gracias. Gracias. Continuamos con la última pregunta de Wendy Roa, de Grupo Imagen. Gracias, buenos días a los tres. Primero, con relación precisamente a este mínimo histórico del que estabas mencionando, Eduardo, con esta tendencia que han tenido ya en las últimas semanas, ¿qué se espera para finales de año? ¿Que la Ciudad de México esté en cero completamente de casos de COVID-19 o este repunte del que también se hablaba, una cuarta ola, pues pueda volver a modificar los parámetros que ustedes tienen hasta el momento? Por favor. Claro, Wendy. Mira, hay dos temas importantes. Creo que el primero es estar en mínimos históricos y con la cobertura de vacunación que tenemos, lo que nos prepara es para cualquier eventualidad y poder atenderla de la mejor manera posible y tener el mayor colchón posible para hacer las medidas que se tengan que hacer en caso de ver un repunte de casos. No significa que estemos exentos del COVID en la ciudad ya. Seguimos en una pandemia y sigue siendo muy importante cuidarnos. Lo que sí es importante es que estamos lo mejor que ha estado la ciudad desde que empezamos a medir, lo mejor que ha estado en casi 600 días, y eso es algo que nos permite regresar a muchas de las actividades económicas, sociales, recreativas que todos necesitábamos. Sin embargo, sí hay que ser muy cautelosos de lo que va pasando en las siguientes semanas y que siga bajando. Cada día que va bajando es un día adicional que nos permite tener un colchón mayor para, en caso de un repunte de casos, tener mayor capacidad para atenderlo de manera oportuna. Eso es lo que es muy importante. Hace un año, cuando inició la segunda ola, estábamos hablando de cerca de 4,000 hospitalizados en el Valle de México, cerca de 25,000 positivos activos. ¿Qué significa? Que a la hora que tienes un repunte de casos es mucho más difícil contenerlo porque tienes ya una inercia de el COVID circulando en la ciudad. Cada día que vaya bajando es un día adicional que nos permite poder estar mejor preparados para un posible rebrote. Nadie quiere que ocurra y la mejor manera de evitar que ocurra es ir a vacunarnos el día que nos toca, ponernos al corriente de primeras y segundas dosis, seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados y privilegiar el aire libre. Y lo más importante para nosotros es, si alguien tiene síntomas, ahí están las pruebas, aíslese. Si seguimos esas tres medidas, aunado a esta mejoría que ya tenemos, podemos enfrentar el fin de año en condiciones, niveles de magnitud mayores que las que hemos enfrentado en cualquier otro momento de la pandemia. Y en este sentido, los casos de influenza, bueno, sabemos que viene la temporada, una temporada que es normal todos los años. ¿De qué manera piensan o creen que pueda incidir en estas modificaciones, tanto de personas enfermas, de situaciones que pudieran confundirse entre SARS-CoV-2 y la enfermedad anual? Vaya, ¿cómo están trabajando en este sentido? Claro, hay dos ventajas. Una es que muchas de las medidas, si no es más bien todas las medidas que utilizamos para mitigar la propagación del COVID, también están probadas, ayudan a mitigar la propagación de otras enfermedades respiratorias, como puede ser la influenza. Es decir, si nos cuidamos del COVID, también estamos cuidándonos de la influenza, que sabemos es un virus que sí puede ser muy nocivo para ciertos grupos de edad. Y las recomendaciones son iguales, en este caso vacunarse a los grupos que les toque vacunación de influenza.
Lo importante, que también es algo que ha sido un esfuerzo muy importante del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es que a diferencia de al principio de la pandemia, tenemos ahora pruebas rápidas que nos permiten en los hospitales entender una persona que llegue si es positivo a COVID y en caso de que lo sea, poder diferenciarlo de un posible positivo de influenza. Eso permite que los hospitales operen de la mejor manera posible y es algo que afortunadamente ya tenemos capacidad para hacer masivamente, cosa que no ocurría al principio de la pandemia. Y ahora preguntaba Carlos con relación a las restricciones, ¿qué está pasando o qué va a pasar con el tema de antros, bares y discotecas? Si ya se encuentra la ciudad en estos mínimos históricos, ¿no hay la posibilidad de ampliar nuevamente el horario a estos lugares? Hablando también de que pues es un fin de año en donde pues vienen muchas reuniones por partes de empresas, vaya, todo lo que conlleva esta situación. Sí, es algo que seguimos todavía evaluando. Ustedes saben, tenemos coordinación con prácticamente todos los sectores, con los que ahora tenemos comunicación más recurrente, son los que faltan de permitirse en su operación total. Y tanto Pepe Merino como Fadlala Cabani tienen reuniones continuas con los sectores que faltan para identificar de qué manera podrían implementar protocolos para continuar con la reapertura. Pero en este momento, al día de hoy, viernes, no estamos haciendo ningún anuncio adicional, pero no es algo que descartemos. Vamos a seguir viendo cómo evoluciona la pandemia y tengan por seguro que la conversación con los sectores económicos continúa para lograr llegar a las mejores condiciones posibles de reapertura en su caso. Perfecto, gracias. Y si me lo permite, doctora, el día de ayer la Alcaldía Coyoacán presenta su estrategia de seguridad, Escudo Coyoacán, el día de hoy lo hace Álvaro Obregón, blindar a Álvaro Obregón. ¿Cómo van a trabajar ustedes como autoridades locales en el apoyo precisamente para que estas estrategias que van encaminadas finalmente a salvaguardar la integridad de la población pues sean exitosas? Ya. El tema del diputado Dóriga. Claro, pues ustedes tal vez ya saben al caso que se refiere a la jefa de gobierno, pero queremos ser muy enfáticos. Desde el gobierno de la Ciudad de México, no solo somos la única entidad que desde hace más de un año transparenta datos de mortalidad a nivel individual, es decir, anonimizados, pero que le permiten a las personas replicar totalmente los registros de defunción por causa, lugar de defunción, sexo, edad, que ocurre en nuestra ciudad. Esto como un ejercicio de transparencia proactiva que no tiene un igual en otras partes del país. Y es falso que no estemos actualizando esto. De hecho, en el periodo que señala el diputado, hemos actualizado el exceso de mortalidad mínimo 3 veces. Nosotros, entre cada 30 y 35 días, estamos subiendo al portal de datos abiertos, datos.cdmx.go.mx, todas y cada una de las defunciones, así como los resúmenes ejecutivos de lo que ha ocurrido en el último mes. De hecho, hace 7 días, el 5 de noviembre, subimos el último reporte de exceso de mortalidad, que tenía fecha de corte de las defunciones ocurridas hasta el 17 de octubre del presente año, y en el cual pueden ver con toda transparencia qué ha ocurrido en la ciudad durante todas las olas y en particular durante la tercera ola. Y lo más notable tiene que ver con que ya vamos a hilar prácticamente 2 meses en la ciudad, desde los cuales no tenemos exceso de mortalidad estadístico. No significa que no ocurran muertes por COVID, es muy importante. Lo que significa es que la mortalidad total que estamos viendo en la ciudad se encuentra dentro del umbral de lo que se considera mortalidad esperada dentro de un año calendario sin pandemia. Esto desde los primeros días de septiembre prácticamente. Entonces, afortunadamente tenemos 2 meses ya de mejorías en todos los indicadores, incluyendo el exceso de mortalidad. Y estos datos están ahí no solo con los reportes ejecutivos, pero los datos en sí, para que cualquier persona interesada pueda replicarlos. Y los estamos haciendo cada 30 días, estamos actualizando en el portal los datos del exceso de mortalidad. Entonces, si ustedes tienen duda, los pueden consultar, inclusive viene ahí qué fecha los hemos actualizado, es muy transparente y les pedimos pues que en realidad los utilicen, están ahí justo para que puedan generar valor público. Perfecto, gracias. Sobre el otro tema, lo hemos dicho varias veces, la seguridad tiene mando único en la ciudad. Entonces, las alcaldías, sobre todo, su trabajo pues tiene que ver con un trabajo preventivo y la coordinación se establece en los gabinetes de seguridad. Entonces, vamos a ir a partir de la próxima semana a instalar los gabinetes de seguridad. Obviamente, pues depende de cada alcalde, alcaldesa, si quiere participar en este proceso, pero lo hemos estado recomendando como algo importante. Entonces,
Los resultados que hemos dado en las 16 alcaldías han sido transparentes, pero pues la recomendación principal pues es la parte preventiva, que es muy importante, las luminarias, el trabajo con la ciudadanía, ahí tiene mucho trabajo que hacer las alcaldías. Pero ustedes consideran positivo el que los alcaldes quieran sumar en esta materia de seguridad, en esta materia de prevención, si bien corresponde sí al gobierno por ser mando único, pero el que se sume más apoyo para seguir cuidando a la ciudadanía, que finalmente es el objetivo, ¿no? Sí, Cuidar que a se la ciudadanía. sume, bien dijiste, que se sume. No que tengan el control. Que se sume. O sea, aquí la idea es sumar, no aislarse de una estrategia, sino sumar. Entonces, por eso es muy importante los gabinetes de seguridad. Es la mejor manera de atender a la ciudadanía, porque finalmente, repito, hay mando único de la policía, del jefe de la policía, sobre la policía preventiva, auxiliar, la policía bancaria e industrial. Entonces, para poder atender a la ciudadanía, lo más importante es sumar. Doctora, y también, por último, derivado de estas reuniones del COP26, se sabe que Reino Unido pues alzó la mano en el sentido de colaboración con la Ciudad de México y ha hablado de otorgar recursos para pues apoyarlos a ustedes como administración para continuar con su programa de cambio climático. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, es algo que han estado trabajando tanto Secretaría de Medio Ambiente como de Movilidad. Se han recibido varios apoyos internacionales. Se trabaja con distintas organizaciones de ciudades y también con países, particularmente en el C40. Y en este caso se está apoyando a las entidades o ciudades del mundo que tienen programas de cambio climático. Entonces, un reconocimiento al programa de cambio climático de la Ciudad de México. Y ya lo específico de cuántos recursos van a dar y para dónde se va a dirigir, y en particular qué inversión y qué necesidades tiene la ciudad frente a este gran apoyo, pues ya lo vamos a informar en su momento. Pero pues es algo muy, muy bueno para la Ciudad de México y un reconocimiento al programa de cambio climático. Un programa que al momento, ¿cuáles serían los resultados más destacables que se han tenido? Sí, hay una liga que les podemos pasar de los resultados de los 7 puntos que planteamos como parte del programa ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México, pero el objetivo de reducción de al menos 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero estamos por cumplirlo en ese momento a la mitad de lo que nos propusimos. Entonces estamos sobre la línea del cumplimiento al que nos comprometimos hacia el año 2024. Doctora, y ahora sí la última, discúlpeme. El día de ayer el INEGI da a conocer pues los resultados en mejora de calidad de vida de la población. No lo hace exclusivo de la Ciudad de México, lo hace a nivel nacional, pero habla que hubo pues una disminución en la llamada clase media y que hubo un incremento en la llamada clase baja, es decir, hubo pues, no sé de nombrarlo de esta forma, una descomposición en la cuestión económica de la que vive los que habitan aquí en este país. En el caso específico de la Ciudad de México, ¿cómo está situada? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen con relación a, dejemos las clases, pero la cuestión económica, cómo se está manejando, cómo está viviendo la gente aquí en la ciudad? Lo he dicho tanto en el caso de Evalúa, cuando se hizo el plan, Evalúa no es Coneval, como en estos casos. Es muy difícil hacer un análisis de tendencia cuando has tenido una crisis de salud y de económica provocada por la propia pandemia. Entonces, tú no puedes analizar el país y la ciudad cuando hubo un 8% de disminución del Producto Interno Bruto, cuando sabes que hubo disminución en los empleos, provocados no por una política del gobierno, sino por la crisis mundial que vivimos por la pandemia. Entonces, hacer estas comparaciones en este momento, digamos, tendría que ponerse por encima de todo las consecuencias económicas de la pandemia. Entonces, claro que sabemos que hubo reducción de empleo. Cuando hay reducción de empleo, pues hay reducción de ingresos familiares en un porcentaje importante de las familias. Lo importante ahora, pues, es la recuperación que se está teniendo
y que esperamos que el 2022 pues tenga una recuperación mucho más rápida en nuestro país de lo que se ha dado en otros países del mundo. El asunto aquí es inclusive qué hubiera pasado si no hubiera habido los apoyos que se dieron en el desde el 2019, 20, 21, dirigidos directamente sin ningún intermediario, directos a la población, tanto de la pensión de adulto mayor, personas con alguna discapacidad o el programa que nosotros implementamos universal de becas para niños y niñas en la ciudad, más los apoyos particulares que se dieron a los pequeños empresarios. Entonces creo que debería de hacerse este comparativo frente a si no hubiera habido este apoyo, ¿qué hubiera ocurrido? Perfecto. Pero nuestro objetivo pues es que evidentemente se recupere el empleo y los ingresos bien remunerados en la ciudad y obviamente en el país. Okay. Gracias, doctora. Buen día. Concluimos con la conferencia de prensa. Gracias a todos. Gracias.